Muy bien, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días. Procedemos con el tema de hoy de la experiencia educativa, sitio, contexto y proyecto. A través de E-4, del correo de E-4, se está haciendo, se ha compartido la liga para establecer contacto por este medio, esperando que se encuentren bien, que de salud todo vaya bien, cuídense mucho, aliméntense bien y mantengan informada la Secretaría Académica acerca de su estado de salud. Eso es muy importante. Bien, procedo a compartir pantalla y se observa que para la sesión del día de hoy tenemos uno de los temas pendientes consistentes dentro de los temas de planimetría en un repaso acerca de todos los contenidos, puesto que la práctica que se va a pasar para si no de la otra semana a la siguiente, va a consistir en un levantamiento simple con manguera, lo cual, bueno, pues es una herramienta empírica que ha sido de mucha utilidad y sus compañeros, quienes están elaborando tesis, bueno, un lote, por ejemplo, para establecer la medición de un lote, pues es básico. Recuerden que se encuentran las antologías y en la parte de planimetría los métodos y procedimientos del levantamiento. Recuerden, todos estos pasos ya los hemos tenido oportunidad de revisarlos, así como también la comparativa topográfica de la medición analógica versus la digital. Las complicaciones de... Ahí está. Bien. Vamos a revisar para el día de hoy un poco acerca de los antecedentes de la cartografía, puesto que hay una evolución en la historia de la cartografía en cuanto a reconocer que si bien las imágenes representativas de los mapas son útiles hoy en día para establecer ubicaciones y además de aplicar herramientas analíticas, lo cierto es que ahorita ya nos estamos familiarizando con lo que son los, las aplicaciones, las GPS que están disponibles y las aplicaciones para ir ubicando puntos en el espacio. Sobra decir además que hoy en día estamos bastante familiarizados porque la tecnología ha permitido que a través de los teléfonos celulares incluso se graben metadatos de ubicación que resultan ser bastante importantes. De ahí vamos con la definición y la importancia de la cartografía. Pues si bien la cartografía ha tenido una evolución a lo largo del tiempo, sí es importante reconocer cuál ha sido el rumbo, cuál ha sido la lógica en la representación espacial para poder determinar posibles rumbos hoy en día y que, bueno, tendremos oportunidad de comentar al final de la sesión. Al principio, los primeros mapas prehistóricos, los primeros, que en cierta manera, o sea, si hablamos todavía de las grutas, de las cuevas de Lascaux, por ejemplo, se dice que es una representación de la vida cotidiana. Pero más allá de eso, la representación espacial de la cosmovisión del mundo conocido hasta ese momento.
Tenemos el caso de las tablillas de Nippur para el 1500 a.C. y que en este aspecto resulta bastante importante dada su interpretación. La arqueología hoy en día nos está permitiendo conocer de primera mano muchas evidencias que dan muestra acerca de la ubicación espacial. Y esto implica la ubicación, implica también la representación de lo que hasta ese momento concibe el ser humano como su mundo. De hecho, esto es un salto y es relevante también para las próximas generaciones, puesto que el ser humano del siglo XXI, claro, con la salvedad obviamente del contexto donde se encuentre, el ser humano tiene un conocimiento que trasciende incluso la frontera de su hogar. Entonces ya hablamos de un mundo. Si son tan amables en apagar el sonido, por favor. Gracias. Sonido, por favor, si son tan amables en apagarlo. Gracias. Entonces, en este aspecto, cuando estamos hablando de las localizaciones, los mapas prehistóricos en este sentido nos ofrecen un sentido de localización que tiene que ver con un sentido funcional, pero también con una identificación simbólica de lo que le es inmediato. Por ende, se observa en este caso en la representación en una tablilla ya una primera intención por tratar de ubicarse, pero si se observan bien, es la representación de los elementos en derredor que prueban un carácter estratégico del ser humano cuya prioridad viene a ser sobrevivir al medio. Entonces, ustedes van a observar los elementos, ubicación cerca, obviamente, de un río y, obviamente, el reconocimiento de un emplazamiento que pueda asegurar su supervivencia, su ubicación y, sobre todo, el dominio visual de todo un terreno. El siguiente, que es bastante rico en cuanto a la interpretación simbólica, puesto que se trata de Imago Mundi del siglo VI a.C., y cuya interpretación ofrece datos bastante interesantes, porque aquí hablamos que no es únicamente el emplazamiento como en el caso de la tablilla anterior, que es un emplazamiento conocido, sino que aquí ya se está hablando no únicamente de lo que le es inmediato, está hablando de todo el mundo. Por eso, la representación del Imago Mundi para el siglo VI a.C. resulta relevante en función de que se trata hasta este momento de la evidencia más antigua de la representación del mundo. Entonces, en este aspecto, se puede observar, por ejemplo, que en un esquema circular, porque se alude, digamos, simbólicamente, recordemos también que la cultura sumeria, a ver, veo el chat en un momento están intentando entrar bien, pueden acudir también con todas las previsiones de salud, con mascarilla al laboratorio, por favor, ¿sí? En caso de que se encuentren en la facultad. En caso de los demás compañeros, pues vamos conectándonos y vamos siguiendo la presentación, la sesión del día de hoy. Esta parte pues es un poco más histórica, se habla de las primeras cartografías, va muy de la mano con los temas históricos también, así que en este aspecto es para comprender la evolución de la cartografía y su aplicación.
Regresando al mapa relevante de Mago Mundi, de hecho, ahí están las referencias para que posteriormente puedan dar una lectura más tranquila, más a profundidad, si así se desea. Observen que no es fortuito que se haga uso de una representación circular como un aspecto de delimitación. Recordemos que estas culturas fueron las primeras en manejar la geometría, manejar y reconocer la geometría del círculo y estructurarla en los 360 grados como una manera de una manera de estructurar el espacio, el diámetro. Perdón. Entonces, aquí lo que se tiene es básicamente este concepto del mundo, una delimitación, lo que son los océanos. Recordemos el emplazamiento porque hay ríos importantes que desembocan en el mar. La presencia del río Éufrates, el reconocimiento de los canales, de los pantanos, la ubicación de la ciudad de Susa, la ubicación, bueno, de una ciudad que hoy en día, bueno, al parecer, pues no se tiene mucho la ubicación de estos emplazamientos, o quizás aún no se han desenterrado. Abán, la ciudad de Abán, montaña, ¿sí? Esta es una ciudad, ubicación de una ciudad, Urartu, ¿sí? O sea, lo que son estos círculos vienen a ser lo que diríamos ahora localidades. Y la presencia del río atravesando lo que viene a ser la región de Babilonia. Entonces, es importante porque aquí también a manera simbólica se representan de manera triangular, por ejemplo, las grandes murallas, regiones, ¿sí? Ciertas regiones, y las distancias, 6 leguas de distancia cuando no se ve el sol, 8 leguas de distancia, ¿sí? Y esto puede llegar a coincidir con límites y accidentes geográficos. De hecho, esto es relevante en el seguimiento histórico cuando estamos observando referentes, ya sean accidentes o ya sean aspectos físicos, geográficos, tales como montañas, cerros, valles, etcétera. Vamos recibiendo a los demás compañeros y continuamos. De cierta manera, la cartografía en la antigüedad fue evolucionando hasta llegar a las primeras representaciones espaciales de Anaximandro en el 610 al año 546 a.C., donde se sigue dando continuidad al océano como un límite, como una barrera que delimita el espacio conocido. De acuerdo con el avance del imperio, y esto es importante porque en gran medida el reconocimiento del territorio es bastante fundamental para el avance o el dominio del territorio. Entonces, por eso vamos a ver que hay con los griegos una evolución del espacio de Anaximandro a la propuesta de Cateo, a la representación, perdón, de Cateo de Miletos del año 550 al 476 antes de Cristo, en donde se va observando una evolución en cuanto a la identificación de elementos físicos, mientras que se distingue de manera general el mundo conocido por los griegos, que abarca la parte de Europa, vemos aquí la península itálica, lo que viene a ser la ubicación de Grecia,
el contacto con el Mar Negro, la península de Anatolia, lo que ahora conocemos como Turquía, y el río Nilo. Entonces, en cierta manera, esta estructura de Europa, Asia y Libia, Libia como se le conoce hasta donde llegó el avance, en este caso del imperio, hasta la parte norte de África, llegando incluso hasta Marruecos. Observemos para la representación de Cateo de Miletos que aparece el océano como delimitante, como una barrera en cierta manera, y en esta situación ya se observan elementos geográficos y culturales. Libia, por ejemplo, la región de Libia ya identifica la región de la localidad de Cartago, Memphis y Tebas en Egipto, esto en el Nilo. Ya la representación del Nilo llega a ser más específica, el delta y la desembocadura, así como los principales ríos que en este caso ya se reconocen desde las regiones asirias, Babilonia, Susa, Persia, y de ahí recuerden el imperio. A ver, Marco Guerrero, por favor, guarde silencio, silénciese, por favor. Hasta la desembocadura de la India, recuerden que el imperio griego llegó hasta las inmediaciones de la India. Europa, digamos, llega hasta el mar Caspio, la región de Chitia, Icedones, Tracia, aquí está la ubicación de Atenas, la ocupación aquí en este caso de territorios celtas, Siracusa, ¿sí? Que es la isla que está al sur de Italia, así era conocida, Adrián, y Tartessus, que en la mitología ustedes van a identificar históricamente esta zona como las columnas de Hércules. Y aquí, en este aspecto, es bastante relevante cómo va avanzando la representación en torno a la historia. Vamos a observar que para el año 150 se representa un manuscrito florentino de mediados del siglo XV. Se conoce como el Mapa Mundi de Ptolomeo. Y aquí va observándose ya con mayor detalle una de las primeras proyecciones. Estamos hablando de la utilidad de la geometría para irse ubicando dentro del espacio. Observen que esta sería una primera proyección, a diferencia de la representación plana que se estuvo manejando todavía hasta el 476 antes de Cristo. Observen aquí, por ejemplo, que ya hay un avance, os estamos hablando que en los albores del Renacimiento había avanzado la representación espacial a escala arquitectónica hasta llegar al manejo geométrico de proyecciones hacia los interiores. Recuerden que es en esta época para el Renacimiento que es donde nacen las técnicas para representar puntos de fuga. Esto no escapa también en estas proyecciones al sentido de representación cartográfica, porque se reconoce la curvatura de la Tierra y se comienzan a hacer proyecciones y ajustes porque se dan cuenta que en una proyección plana pues no coinciden ni los tiempos ni los recorridos a diferencia de la vida real. Entonces, esto supuso un avance bastante importante y asimismo en los manuscritos florentinos van a observar elementos simbólicos que van acompañando a la época y dotan también de ciertos sentidos, porque incluso las partes que no son conocidas van a encontrar representaciones de monstruos o de
seres mitológicos que suponen, bueno, están existiendo en lugares que aún no son explorados. Aquí, en este sentido, aparece una representación, en este caso de Al-Idrisi, que no nada más o compete la representación cartográfica al mundo occidental, también en el mundo oriental se cuenta con representaciones y concepciones espaciales del mundo. Y aquí, como pueden observar, ya el centro del mapa no lo están ocupando el Mediterráneo, digamos, como diríamos en nuestras referencias geográficas, sino que aquí estamos hablando de los ríos Tigris, Éufrates, y todos los cuerpos superficiales de agua de Asia Menor. Obviamente aquí estamos hablando de una representación del mundo, como se conoce, pero pues bueno, también comparativamente se van observando estas evidencias. Y esto, por ejemplo, deriva en el mapa de Vinlandia, que es un mapa mundi del siglo XV, redibujado del original del siglo XIII. Este mapa es muy importante, compañeros, porque se dice que fue creado antes del viaje de Colón en 1492 y este mapa Vale. de Vinlandia nos da la oportunidad Bueno, para observar. A ver, apaguen su sonido, por favor. Gracias. Para observar aquí en este mapa que si bien América aún no aparece, sí se tenía idea de Groenlandia y de Islandia, ¿sí? Y se tenía cierta idea hacia el norte. Recuerden que Eric el Rojo ya había realizado expediciones antes de Cristóbal Colón. Entonces, en cierta manera, eh, la historia de cómo llega este mapa es bastante interesante. Recordemos que en este caso, los viajes a través del mar, ¿sí? La tecnología naval de punta, digamos, se encontraba en lo que ahora conocemos como Venecia. Venecia hoy en día, bueno, ya forma parte de una de las ciudades de la península itálica, de lo que ahora conocemos como Italia, pero en ese entonces todavía no existía Italia. Entonces era el reino de Venecia y se dedicaba principalmente al comercio, tanto el comercio con los occidentales, ¿sí? Y es así como las especias, elementos culturales y elementos de la vida cotidiana asiáticos, orientales, más bien sería el término correcto, orientales, llegan a Europa a través de estos mercaderes. Y obviamente ellos ya tenían identificadas las rutas marítimas y lo que implicaba en cuanto a los tiempos. También recuerden que también ya se identificaban rutas por tierra, ¿sí? Que iban en este caso desde Austria, pasando por la región de los tártaros hasta llegar a Japón y al norte de China. Esa es la ruta de la seda y van naciendo las rutas a nivel mundial, ¿sí? Claro, el mundo conocido y es así como Oriente y Occidente por primera vez entran en contacto gracias al comercio. Obviamente, en los sentidos de imperios son muy diferentes de los imperios occidentales a los imperios orientales. Y aquí resulta bastante relevante la figura del imperio otomano en razón, o sea, aquí es donde conocemos los sultanatos. Entonces, se reconoce a sí mismo como emperador. Un sultán llegó a equivaler a emperador, y este fue el caso del emperador Suleimán. El nombre de Suleimán, bueno, significa Salomón. Entonces, hacia esta parte, bueno,
se llaman, no son reinos, son canatos. Por lo tanto, el rey no se le conoce como rey, sino como Can, Aga Can, Gran Can, ¿sí? Entonces, es bastante interesante porque estas figuras de poder, obviamente, pues con el tiempo, antes de América fue bastante relevante porque la visión del nuevo mundo se finca desde la visión de la iglesia, pero en una iglesia que en ese entonces equivalía a un reino, ¿sí? Y sí, efectivamente, como todo reino, así como había canatos en Oriente y había sultanatos, bueno, el Vaticano, ¿sí? O sea, la iglesia equivalía a un reino y tenemos papas militares y obviamente, pues como historia de todo reino a través de un proceso, y aquí se invita, bueno, no juzgar a la historia con los ojos del presente, sino tratar de comprender el contexto, porque efectivamente, dentro de la historia de los reinos de la iglesia, pues sí, efectivamente hubo papas niños, por ahí una papa mujer, una papisa, en fin, pero es un contexto muy diferente, ¿sí? En el Renacimiento estamos hablando que la economía de un reino, en este caso del Vaticano, de la Iglesia, que se reconoce como institución, llega a ser un reino como tal, pero también en este sentido, la interpretación del mundo es bastante interesante porque es la que va a ayudar a configurar la visión que se tiene de América desde Europa. Y bastante interesante también porque si revisamos historia comparada, bueno, no nada más es historia occidental, si revisamos en ese aspecto, el hijo del sultán Suleimán tenía una visión, un príncipe heredero, tenía una visión muy particular también acerca de América. ¿Qué hubiera pasado si, en este caso, Cristóbal Colón, ¿sí?, en lugar de haber recibido financiamiento de los reyes de Castilla y Aragón, hubiese recibido financiamiento del sultanato? Eso hubiera sido bastante interesante. Veo que hay mensajes en el chat, voy a proceder a leer. Muchas gracias, muy bien. Vamos a pasar lista con un examen al final, compañeros, ¿sí? Entonces, en ese aspecto aún no se activa, está por activarse el examen. Entonces, es un examen bastante breve, es lo que estamos ahorita observando, ¿sale? Entonces, aquí los mapas de Teno con escritura árabe del folio 116B del Códice Toledano, que muestran una manera muy particular de concebir un mundo y un espacio en donde se reconoce la presencia de Dios y obviamente las geometrías divinas y por ende el mundo pasa a una representación simbólica, ¿sí? En el mapa mundi del Beato de Liébana, esto ya para la Edad Media, ¿sí? Aquí es un poco lo que comentaba con la otra sección, los mapas cambian de orientación, se encara hacia el este, no hacia el norte, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos observando los mapas, digamos, para poder entenderlos nosotros, el norte sería hacia esta parte, ¿sí? Entonces están todos orientados hacia el este y el oeste. ¿Por qué? Porque es hacia donde se mete, se sale y se mete el sol. En el mapa mundi del Salterio de la abadía de Westminster, por ejemplo, aquí ya surgen representaciones de ubicaciones específicas y observamos también, bueno, presencias divinas en este caso. Dios, obviamente, bueno, lo vamos a identificar, bueno, por principio en la cultura occidental, en el medioevo, se tiene la representación gráfica de Dios hasta antes de la Reforma. Ya después de la Reforma no es correcto representar gráficamente a Dios. ¿Cómo lo identificamos? En este caso, posee en una mano un orbe y en otro
¿sí? Los dedos que simbolizan, en este caso, la bendición divina. Y el al. Tenemos también las jerarquías, bueno, las presencias angelicales, pero recuerden que también hay jerarquías angelicales, o sea, hay ángeles, arcángeles, querubines, tronos, etcétera, ¿sí? Entonces, podemos ir identificando a veces con ciertas caracterizaciones a qué advocación se refiere. Esto, compañeros, se denomina iconografía. ¿Por qué? Porque los iconos me van indicando pistas acerca de quién se trata, ¿sale? Las acciones, qué es lo que está haciendo. Aquí en este caso está ambos ángeles están regando incienso, mismo que simbólicamente se está representando también como si fuera el fondo de estrellas. Es una representación bastante significativa y obviamente, o sea, está representado el mundo y la presencia del este, del oeste, ¿sí? Recuerden en este caso, bueno, los elementos que van acompañando los emplazamientos naturales, ¿sí? De ahí el mapa mundi de Hereford del año 1300 con Richard de Holdingham Olaford, ¿sí? Aquí aparecen los primeros elementos a colores y es bastante relevante en función de que también, o sea, aunado a la representación gráfica de ciertos elementos, aparece el color. Así que el sentido del color realmente, bueno, está desde el año 1300. Y no nada más el caso de Asia, también se tiene la Carta Cándido de 1402, hecho por coreanos, Jim Sa-yeon, Lee Mu y Lee Hoi, donde se muestra la totalidad del mundo como la conocieron ellos. O sea, ahí está la península coreana, China, ¿sí? Hacia el oeste, Europa y África, lo que conocían de ello, como se puede ver por la representación, bueno, es lo que podían inferir en la representación a partir de la representación de las costas. A ver si puedo, sí, vamos a ver. Es aquí, ¿sí? Observen en este caso, ¿sí? Estas representaciones donde hay huecos que suponen que hay un mar interno, pues no era que hubiese un mar, sino que era desconocimiento y el mapa sigue el perfil de los navegantes alrededor de la península arábiga y de África, lo que se conocía hasta ese entonces. Obviamente ellos desconocían todo este territorio hacia el norte, pero por lo que se puede ver, bueno, especialmente los coreanos sí tenían un conocimiento bastante claro acerca de los emplazamientos en lo que viene a ser en el mar, en las costas. Por favor, apaguen sus audios, porque como tengo los audífonos, compañeros, me rebota cruelmente el sonido. Bien, entonces, esto es la carta Cándido por la cultura coreana. De ahí el Atlas catalán o Mapa Mundi de Cresques, ¿sí? En este caso fue encargo del rey Pedro IV de Aragón para obsequiar al futuro Carlos V de Francia. Bueno, ¿qué se le regala a un rey? Bueno, alguien mandaba a hacer cartografías y a diferencia de ustedes, no las van a hacer no se hacían en horas, ¿sí? Eh, Se conjugaban tanto, aquí en este caso ya observamos una rosa de los vientos, ya se advierte el cambio de orientación hacia la parte, hacia lo que viene a ser el norte. Se combinan las rutas y distancias, referencias náuticas, ¿sí? Es para 1375. Obviamente aquí ni siquiera Islandia aparece, o sea, aparece
el mundo conocido hasta lo que viene a ser bueno, lo que ahora conoceríamos como Inglaterra e Irlanda, ¿sí? Observen aquí también en esta percepción, porque sabemos hoy en día que Irlanda no es muy grande realmente, pero bueno, había una presencia de reinos en ese entonces, y los tamaños también determinan, en este caso, la relevancia. Es bastante curiosa esta representación. Observen que ya con mayor detalle aparece la península itálica, aparecen los reinos de los Balcanes, Grecia, ¿sí? Y con mucho detalle los puestos, digamos, los territorios, porque había que tener claridad cuáles territorios pertenecían a los bastiones occidentales y cuáles a los orientales, ¿sí? Entonces, observen en este caso, ¿sí? Cómo es bastante curioso, y también se reconocen los reinos del norte de África, rutas comerciales, y aquí en este caso, bueno, también lo que viene a ser las rutas que subían hacia la ruta de la seda que conectaba hasta Oriente, pero pues es un mapa ya un poco más descriptivo. De ahí el mapa de Fra Mauro de 1400, ya hecho entre 1457 a 1459, en colaboración con otro destacado cartógrafo, Andrea Bianco, enviado este mapamundi al rey Alfonso V de Portugal. De hecho, así como en Asia, digamos, los coreanos, los chinos dominaban los mares, en el caso oriental, ¿sí? Lo que venían a ser los otomanos. Y para la cultura occidental, para el pensamiento occidental, quienes comienzan a establecer rutas, estrategias, mapas un poco más claros, bueno, son los reyes de los mares, en este caso conocidos así, los portugueses. Incluso Portugal, o sea, el nombre viene de puerto. Eh, y básicamente, o sea, era el reino de Portugal separado del de Castilla y de Aragón. Portugal hasta hoy en día, pues mantiene ha mantenido, ha logrado mantener sus delimitaciones, sus fronteras culturales e históricas. Y bueno, pues desde ese entonces, aquí ya aparecen referencias, aparecen también ya representaciones un poco más descriptivas, y se relaciona también con ubicaciones no únicamente terrestres, sino también náuticas. Observen que África no aparece completamente. Y bueno, lo relevante aquí también es que se ubica todo en un orbe, finalmente, ¿sí? Y parecen desdibujarse las fronteras hacia la parte norte, ¿sí? Muchos de estos, bueno, alimentados más con fantasías, con leyendas, más que con las evidencias de recorrido, como viene a ser Europa y como vienen a ser estas rutas, digamos, hacia el sur de Asia. Pasamos a la siguiente, que esta es una cartografía muy relevante. Es la cartografía de Juan de la Cosa para el año 1500. Está orientada al oeste, este-oeste. Este mapa ya comienza a describir más elementos y llega a estar citado en la época del virreinato. Ya es la era de los renacimientos y descubrimientos, estamos hablando de exploraciones, y aquí aparece la primera proyección cilíndrica de Gerardus Mercator hasta 1500, entre los años 1512-1594. Aparece América, y observen en este caso que
hay información, ahora sí que en este aspecto, bueno, puede que no tan descrito, pero ya aparecen estas referencias que ustedes pueden observar aquí, ¿sí? Lo que viene a ser la estructuración y la ubicación de la línea del Ecuador, y esto constituyó también una gran importancia al momento de dividir territorios cuando desde Europa se reúnen los reinos y se trata de ubicar, ¿sí?, qué territorio de América se lo quedan los portugueses, qué territorio de América se lo quedan los españoles. Y es bastante curioso. Aquí ya la herramienta se había afinado un poco más y aparece, si bien no a la perfección, pero sí aparece todo el continente americano. Entonces, aquí ya muchos de los sistemas de medición que se van tomando aquí como referencia de proyecciones, precisamente observando y comprobando, obviamente, la curvatura de la Tierra. Que bueno, si lo vemos en este aspecto a través de la historia, pues los navegantes sobre todo sí tenían una idea acerca de la curvatura de la Tierra para poder determinar estas ubicaciones y estas correcciones geométricas. Vamos a avanzar. Y este mapa, compañeros, ¿sí?, es también muy curioso porque este mapa es el mapa de Piri Reis de 1513. Les había comentado acerca de las crónicas de qué hubiese pasado si América hubiese sido descubierta por los otomanos en lugar del genovés financiado por el reino de Castilla y Aragón. Bueno, en cierta manera, Piri Reis fue un personaje, me parece hijo del gran visir, o formó parte de las autoridades en el sultanato de la cultura otomana, y como buenos navegantes tenían contacto con los genoveses, obviamente, y bueno, mantenían también muchas relaciones comerciales con el reino de Venecia. Se dice que a ellos llegó la copia de una cartografía y ellos a su vez la hicieron llegar hasta el sultanato. Entonces, en esta historia comparada, a mí me gusta esta perspectiva porque no nada más tenemos el sentido del mundo occidental, plagado, digamos, con estos elementos simbólicos representativos, sino que también las culturas orientales contribuyeron en gran medida a la perfección de estas cartas náuticas, y obviamente, bueno, pues esto va de la mano. Es así como va evolucionando la cartografía, se van diferenciando porque se desarrollan técnicas para representar y para ubicar puntos estratégicos terrestres. ¿Por qué? Pues por las incursiones. Estamos hablando de que hay incursiones militares en los Balcanes, en la región de los Balcanes, por parte de los otomanos, y estamos hablando de continuas guerras dentro de Europa. Así que, en cierta medida, bueno, también lo militar, digamos, va de la mano con lo comercial. Dice, dice el compañero Carballo, Arqui, discúlpeme la interrupción, pero el motivo de esta clase virtual es para evitar el contagio. Pues usted me mandó ayer un mensaje, ya que nos encontramos en la facultad desde las 8:30, algunos compañeros, estamos aquí en el aula, no fui notificada. Yo me quedé con el mensaje que usted me hizo llegar. Y bueno, respeto mucho sus precauciones de salud y las apoyo, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a continuar a este respecto, ¿sí? Recuerden, o sea, si se está hablando a nombre de un grupo, yo estoy entendiendo que todo el grupo está de acuerdo, ¿ok? Con mucha claridad, compañeros, pero pues no se interrumpe la sesión.
Y ya notifiqué a la Secretaría Académica, o sea, ustedes están tomando su clase de acuerdo a lo que manifestaron el día de ayer. Muy bien. Para los siglos XVIII y XIX ya se cuenta con un avance, o sea, obviamente la historia de incursiones, de intervenciones militares, la historia en este caso nos va mostrando un avance tecnológico y aquí es muy importante el proceso de triangulación del sitio y a su vez el avance tecnológico porque ya aparecen los primeros teodolitos. Asimismo, es la creación de la cartografía militar y la generación de mapas temáticos. Aquí, por ejemplo, ya se afina un poco más y se tiene el mapa de Ceuta y sus inmediaciones que fue publicado en la Gaceta Militar. Y observen aquí, ya tenemos las primeras representaciones gráficas y esto apoyado con las técnicas de litografía, donde tenemos con calidad de línea diferenciados los emplazamientos, que aquí están, ¿sí? Los emplazamientos y lo que vienen a ser los fuertes, ¿sí? Ruinas de Ceuta Vieja en este aspecto, ¿sí? Y observen cómo la representación de pendientes comienza a hacerse con ashurados, técnicas básicas de representación desde el siglo XIX, que incluso todavía hasta mediados del siglo XX se seguían haciendo para representar las topografías y los relieves, ¿sí? Elementos más descriptivos, inventario de edificios, ¿sí? Lo que son equipamientos, lugares públicos, edificios de ciudades antiguas, ¿sí? Y lo que viene a hacer aquí, si ya ubicaciones, cambia el sentido de la representación de los textos, ¿sale? Y observamos en esta parte una diapositiva que no se cargó lamentablemente, pero es la representación de un teodolito, de un primer teodolito, que consistía básicamente, a ver si lo puedo yo llamar en esta otra página, por ahí es de Jesse Ramsden. Jesse Ramsden es esta imagen que no se me pudo cargar, pero la proyecto aquí para efectos de la sesión, es una de las preguntas que viene en el examen. Y aquí observen que se define incluso lo que es la agrimensura. Fíjense bien en este término, compañeros. Agri viene de agro, de campo, mensura viene de medición. O sea, ¿qué significa? Medición del campo agrícola, agrimensura. Obviamente, si decimos instrumentos de agrimensura, ¿sí? Agri viene de agro, mensura, medición, medición del agro, medición del campo, ¿sí? Es para medir superficies e instrumentos para medir distancia por medio de revoluciones de la rueda. Es así como se van infiriendo y en este caso los recorridos, por ejemplo, se iba midiendo linealmente de acuerdo a la unidad y la unidad era la vuelta de esta rueda. Aquí se observa en este caso también la ubicación de los puntos, ¿sí? Los primeros trípodes o tripié con su respectiva plomada y si somos todavía más curiosos, vamos a observar compases, juegos de geometría, obviamente la brújula para ubicarse, pero es diferente de la brújula antigua, que era nada más una brújula magnética. Aquí ya se añade precisión con elementos, compases y grados. ¿Sale?
Hasta aquí, compañeros, ¿alguna pregunta? Compañeros, ¿alguna pregunta? No, Arqui, gracias. Ok, continúo hasta el siglo XX porque aquí ya cambia la cosa, ¿sale? Entonces, siglo XX, fotografía aérea y satélite, digitalización, desarrollo del GPS, pero esto fue gradual. Aquí tenemos un Koala Pad de 1983, compañeros, ¿sí? En donde no hay ratón todavía, lo que hay es una tableta digitalizadora que ayuda a automatizar la ubicación en coordenadas de los puntos. Ayer le comentaba a los compañeros de la otra sección que de hecho es bastante curioso que antes, cómo dibujábamos antes de la invención del ratón, básicamente era dibujar con el teclado, usar un comando para ubicar el punto en el espacio y ahí es donde hay una aplicación directa de las ecuaciones lineales para irnos ubicando en el campo. Entonces, ahí observábamos más, de manera más evidente, por ejemplo, la aplicación de la geometría de las ecuaciones lineales y hoy en día, bueno, ya se ha desdibujado esa utilidad. ¿De qué me sirve aprender ecuaciones lineales? Pues si dibujabas te dabas cuenta inmediatamente, o sea, de acuerdo a esa tecnología disponible. Pero bueno, hoy en día eso ya se ha avanzado de manera significativa en cuanto a, al desarrollo tecnológico. La tableta gráfica TABI, ¿sí? Para 1990, ¿sale? Todavía hubo algunos de estos ejemplares, o sea, la interfaz para instalarla, bueno, esta ya era un poquito más moderna, había todavía, bueno, pues sí, más o menos fue la de la época. La tableta se conectaba con el puerto gráfico, con la tarjeta gráfica en la computadora, en la PC, ¿sí? No supe de casos de Mac en los noventas, yo nada más conocí las Windows y porque las personas que manejaban Mac por lo general eran diseñadores gráficos, ya que las impresoras Canon trabajando con los sistemas Mac, pues eran los de mejor resolución para trabajar este arte gráfico, para trabajar gráficas. Me tocó ver la tableta digitalizadora compatible con sistema Windows para ir ubicando estratégicamente puntos y referencias en el espacio. Entonces, con esto, digamos, se comenzaba a ubicar georreferenciadamente cada punto. Bien, el sistema TABI, eso era lo que contenía, ¿sí? Y de ahí evolucionó hasta la tableta activa Stylus de Wacom, ¿sí? Y bueno, el abuelito del GPS y de ArcGIS, aquí en este caso, bueno, el sistema ArcView, ¿sí? Que básicamente, bueno, no contaba con muchas funcionalidades como ahora QGIS, pero pues bueno, en entorno, digamos, era algo así. Santiago Arau es un fotógrafo que ofrece, bueno, fotografías bastante interesantes de Ciudad de México. Parece no tener fin, ¿verdad? Lo que pareciera ser en esta fotografía, eh, la evolución de lo que el escritor Carlos Fuentes definiera como la región más transparente. Entonces, observen aquí, bueno, de esa región transparente, qué es lo que queda, ¿no? Y aún así, bueno, es lo más claro que se puede observar, se pueden ver los valles, se pueden ver los volcanes y bueno, lo que fue la región más transparente en ese entonces. Y es impresionante, son impresionantes las vistas nocturnas. En ese aspecto, en la cartografía actual tenemos ya mapas digitales e interactivos, tenemos servicios de Google Maps, OpenStreetMap, ¿sí? Y tenemos recursos como el acervo aerofotográfico histórico del INEGI, ¿sí? Que aquí están. Les recomiendo que revisen, ahora sí como curiosidad, ¿sí?
Y bueno, finalizando en ese aspecto, porque esto que vemos aquí ya son plantillas donde nosotros incluso gráficamente podemos representar la información que nosotros tengamos disponible para una presentación. Hemos evolucionado hasta este punto. Estas son plantillas gratuitas de Geniali y me parece genial en ese aspecto. Entonces, así llegamos hasta las plataformas que estamos manejando hoy en día. ¿Alguna pregunta o comentario, compañeros, de este viaje histórico de la línea del tiempo de la cartografía, compañeros? ¿Algún comentario? ¿Algo que consultar? ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Aquí están las referencias. Ah, chat. Dice. Ah, que solamente era el día de ayer. Ok, bueno, entonces estamos hablando entonces que la siguiente sesión, bueno, ya coincidiríamos sin ningún problema entonces. Ok, bueno, espero sus respuestas y mientras tanto, ¿cómo voy a pasar lista, compañeros? Bueno, con todo lo que vimos en esta sesión, compañeros, ¿sí? Van a ir al espacio de sitio, contexto y proyecto y de favor en es que me estorban ahí está. En la bandera izquierda, ¿sí? Aparece la sección exámenes y está habilitado, cierra hasta las 11:30, pero ahorita en 5 minutos yo sé que ustedes lo responden. Entren aquí y hay un pequeño examen con 15 reactivos muy sencillos de lo que estuvimos viendo, compañeros, y con eso pasamos asistencia. Con esto también rindo informe a la Secretaría Académica de que ustedes se conectaron, estuvieron siguiendo la sesión y se tiene la evidencia de su presencia en este espacio. ¿Sale alguna pregunta? Toma la captura o pon tu nombre aquí en el chat. Marco, ¿alguna pregunta? Marco Guerrero, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Queda claro? No, nada más le estaba diciendo a mi compañero de poner su asistencia. Ah, ok. Entonces, es en la sección de exámenes, no es en actividades. Recuerden bien, compañeros, ubíquense bien, por fin, ¿sí? Lo responden súper rápido, es individual, es en exámenes, no es en actividades, es en exámenes y es asistencia viernes 21 de marzo de 2025. ¿Sale? Responden ese examen antes de las 11:30. Lo responden muy rápido. Es bastante sencillo. ¿Qué estamos viendo ahí? Lo que acabamos de revisar. ¿Comentarios o preguntas? ¿No? Bueno. Bien, compañeros, propongo en este momento cerrar la transmisión y la grabación para que ustedes puedan responder a su examen correspondiente a esta sesión. Vamos a coincidir nuevamente en unos momentos. Entonces, finalizo esta sesión para que no se quede como una grabación continua de 2 sesiones, porque varios coincidimos en la siguiente experiencia educativa. Entonces, sitio, contexto y proyecto quedamos pendientes con la práctica. Cuídense mucho, por favor. Próxima sesión a través de E-4, o sea, con los mensajes, les hago llegar la confirmación acerca de si nos vemos la siguiente sesión en el laboratorio de informática. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Comentario? ¿Queda claro? Bien.
Ya nada más les encargo, por favor, el contestar, dar respuesta ahorita al examen y pauso la grabación, pauso también la sesión. Yo me salgo para generar otra sesión misma cuyo enlace les voy a hacer llegar a través de mensajes de E-4. ¿Alguna pregunta? Bien. Permanezcan atentos a sus bandejas de correo y no olviden, por favor, marcar su asistencia. ¿Sale? De hecho, ahorita estoy viendo, están en proceso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compañeros. Avisen, por favor, sí, para quienes van a tener asistencia el día de hoy. Mientras tanto, procedo a finalizar que se procese la grabación en lo que genero la siguiente que les va a llegar a sus correos. Y nos conectamos. Si requieren, pueden asistir al laboratorio de cómputo y desde ahí también tomar la sesión. Estamos en contacto. Nos vemos en un ratito en la siguiente experiencia educativa. Muchas gracias. Bye.